el Señor. Tomamos como iglesia un fin de semana para enfocarnos en misiones, pero la realidad es que todos los días estamos de misiones. Y todos nosotros, todo creyente tiene una misión. No debe ser confuso, no debe tener preguntas. El Señor redujo los 10 mandamientos a 2: amar a Dios y amar a los demás. Y yo diría que nuestra misión también son 2 pasos: conocer a Dios y hacerle conocer. Amén. Y de eso conlleva lo demás, porque entre más lo conocemos, más le amamos. Entre más le conocemos, más queremos estar en su palabra, más queremos bendecir a otros. Así que eso incluye, abarca tanto, tan simple, conocerlo a Él y hacerle conocer. ¿Conoce a una persona que no le conoce? Esa es la misión. ¿Cómo lo hago conocer? ¿Cómo transmito el gozo que tengo yo a otra persona? Esa es la misión. Y nosotros, pues, como le dije la semana pasada, apoyamos a varios hombres y mujeres familiares alrededor del mundo. La semana pasada escucharon de una en África y vamos a seguir de rolling pin, como dicen. Quiero tomar oportunidad de anunciar. Le dije que tenemos una sala de fama, ¿verdad? Y entre nosotros, ustedes saben que entre nosotros se sienta uno que está entre esa fama para el Señor, ¿verdad? Él va a aclarar todo eso cuando venga. Pero el hermano Pablo, hermano, yo no sé si nosotros realmente tenemos entendimiento de lo que el hermano hace alrededor del mundo para el Señor. No simplemente en Lexington, no simplemente en Kentucky, no simplemente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Él está entrenando entrenadores que van a entrenar a otros. Ese es el principio de 2 Timoteo 2. Lo que te he enseñado, encomiéndale a otros que le enseñen a otros. Eso es lo que hace el hermano Pablo. Y honra al que merece honra, el hermano Pablo con nosotros en esta. Gracias, Señor. Dios, amén. Bueno, es un placer estar aquí. Hay una canción que aprendimos en el Ecuador que dice: aquí en esta tierra conocí a Jesús. Y muchos de ustedes conocieron al Señor en otras latitudes, pero yo aquí en esta tierra conocí a Jesús. Y quiero contar a ustedes algo de mi testimonio. Y voy a conversar sobre el tema pasando por puertas abiertas. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes que están participando en la promesa de fe de esta iglesia. Y cada año tenemos la oportunidad de no solamente dar nuestros diezmos y ofrendas para el ministerio de la iglesia local, pero también contribuir con una promesa de fe a las obras misioneras que Iglesia del Salvador apoya. Y Iglesia del Salvador viene apoyando a Bárbara, a mi persona, desde 1989. Entonces es un privilegio servirles como misionero. Pero vamos a hablar sobre pasando por puertas abiertas. Y las Escrituras nos enseñan que debemos testificar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo quiero testificar hoy sobre lo que el Señor ha hecho en mí, sobre las puertas que Él ha puesto en mi camino, puertas que tuve la oportunidad de pasar o no pasar. Y la bendición que Dios ha traído a mi vida personalmente y la bendición que ha fluido del Señor a través de mi persona a otras personas, cuando paso por las puertas, Él pone en mi delante. Y mi testimonio comienza en una silla dura, metálica. Yo estuve en la ciudad de Lexington, en una sala de la escuela dominical de una iglesia allá en High Street. Y entre la primaria y la secundaria
yo estuve entrando en la sociedad de jóvenes de mi iglesia y tuvieron un estudio bíblico y yo no sé por qué estuve ahí yo, pero quise estar con los otros muchachos y fue un estudio bíblico y realmente yo no comprendía qué es un estudio bíblico, pero durante la mañana una señorita un poco mayor que yo lanzó una pregunta muy importante, ha sido una pregunta tan importante en mi vida. Ella dijo o preguntó al líder, ¿cómo podemos saber por seguro que nuestros pecados quedan perdonados? ¿Cómo podemos saber por seguro que nuestros pecados quedan perdonados? Y cuando ella preguntó esa pregunta, cuando yo estoy sentado en la silla, idéntica a lo que ven en la pantalla, hubo un despertar en mí, un despertar espiritual. No digo que nací de nuevo, pero como un dormido, ya estuve prestando atención a la realidad espiritual. Yo quise saber la respuesta a su pregunta, porque yo quise tener el perdón de mis pecados. Yo quise sentir libre de culpa. Entonces el pastor o el líder de los jóvenes dijo, bueno, cuando Cristo murió, no murió por sus propios pecados. Y mi experiencia en la iglesia me había enseñado eso, entonces no fue tan novedoso para mí esa parte. Pero dijo, cuando Él murió por los pecados del mundo, y no solamente murió, pero Él resucitó, y si depositamos nuestra confianza en Él nos perdona. Amén. Y de tantos años yendo a la iglesia, oyendo algo de un mensaje, pero no había penetrado mi cerebro esa realidad, que Cristo murió por mis pecados y yo tuve la oportunidad de vivir una vida limpia, perdonado por Cristo. Entonces, yo quisiera que en este momento, que cuente a la persona a su lado, ¿dónde estuvo usted cuando su vida de redención comenzó? ¿Dónde estuvo usted cuando por primera vez supo que hubo esperanza en Cristo, que hubo esperanza en Dios? Y cuéntele al hermano, a hermana a su lado, cómo el Señor inició la redención de usted. No la finalidad, porque no hemos vivido la finalidad, pero cómo inició Dios su redención. Cuéntele al compañero a su lado, por favor, rápidamente y sin demora. Dios constantemente coloca puertas abiertas delante de nosotros mientras caminamos en el camino de la redención. Dios constantemente está colocando en nuestra vida una puerta abierta. Y como toda puerta abierta tenemos la oportunidad de pasar o no pasar. Pero cuando pasamos por las puertas que Dios nos abre, Él está al otro lado. Por eso escogí esta foto para indicar cómo son las puertas que Dios nos abre. Porque ciertamente son abiertas y hay un camino que podemos caminar al otro lado de la puerta, pero no sabemos exactamente dónde el camino va a llevarnos. Hay luz, la luz de Dios está al otro lado de la puerta,
pero no sabemos exactamente cuáles son los desafíos al otro lado o cómo va a ser nuestra experiencia, pero sabemos, cuando Dios nos abre una puerta, sabemos que Él está al otro lado y que hay posibilidad de bendición. No hay garantía. No hay garantías con las puertas abiertas. Tal como esta puerta aquí, no sabemos exactamente dónde nos va a llevar. Pero sabemos cuando Dios nos abre una puerta que Él va a estar al otro lado. Y tenemos la opción de pasar por fe o no pasar. Yo quiero contar algunas puertas que Dios ha puesto en mi vida. Meses después de oír la respuesta a la pregunta de la señorita sobre el perdón de los pecados, la sociedad de jóvenes de mi iglesia iba a otra iglesia en Whitmore Lake, Michigan. Michigan es un estado, 2 estados al norte de Kentucky. Yo tuve 12 años de edad, nunca había visitado a Michigan, y los jóvenes iban a Michigan para testificar de Cristo. Y yo quise ir con ellos. Pero la invitación fue solamente para los jóvenes de 14 años en adelante, y yo tuve apenas 12 años. Entonces no quedé invitado para formar parte del equipo. A veces cuando Dios pone una puerta delante de nosotros, tenemos que empujar un poco. Entonces yo tuve que solicitar al pastor de los jóvenes permiso para participar en el equipo. Y sorprendido, y tuve que pensar, pero me aceptó como miembro del equipo y fuimos a Whitmore Lake, Michigan, a una iglesia cristiana ahí. Pero aún en las iglesias cristianas hay gente que todavía no ha recibido a Cristo. Hay gente que vive lejos de Cristo, tal como yo había vivido lejos de Cristo. Entonces fuimos a testificar en la iglesia, en el pueblo, y fue la primera vez que pude compartir mi testimonio. No en un evento principal, tal vez en un evento secundario, pero yo recuerdo donde estuve cuando el pastor de jóvenes dice, y quisiéramos invitar a Pablo que cuente su testimonio. Y con tanto temor, pero con tanta esperanza. Temor que iba a equivocarme con la palabra, tal vez que la gente no me iba a comprender o no iba a aceptar lo que decía, pero también con esperanza que Dios me iba a utilizar para comunicar el Evangelio a una persona que necesitaba de Dios. Entonces eso fue una puerta tan sencilla, pero muy importante, la primera vez en mi vida cuando testifiqué públicamente de Cristo. Y después de eso, hubo un gran deseo en mi corazón, ser testigo de Cristo. Y nos enseñó por el discipulado, Hechos 1:8, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes, dice Jesús, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las últimas partes de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y tal vez ustedes están pensando, bueno, hoy es día de misiones, Pablo va a hablar ahora sobre Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra. Pero realmente la parte cuando tuve como 14, 15, 16 años de edad que me llamó la atención fue esa idea de poder de ser testigos de Cristo. Yo quise tener poder de comunicar el Evangelio, yo quise ganar almas para Cristo. Y yo vi gente, tal vez por mis esfuerzos como miembro de la sociedad de jóvenes, llegando a los pies de Cristo, pero yo testificando no pude dirigir personalmente a nadie a Cristo, a pesar de muchos intentos. Nadie quiso orar a recibir a Cristo después de oír mi testimonio o después de oír una invitación de mi parte. Pero tantas veces nos enseñaron que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Y yo quise tener ese poder del Espíritu Santo. Entonces yo estuve en una búsqueda casi constante de llenarme con el Espíritu Santo.
Y yo quise leer todo, y yo leía todo que pude leer sobre la llenura del Espíritu Santo desde una perspectiva pentecostal. Sí, yo leía eso. Desde una perspectiva del movimiento de santidad, sí, leía eso. Desde una perspectiva carismática, también leía eso. Desde la perspectiva del movimiento Keswick, también. Todo escritor que tuvo un mensaje de cómo llenarme con el Espíritu Santo, yo quería comprender eso. Y tengo que confesar, varias veces yo pedí a Dios llenarme con su Espíritu, pero nunca tuve la satisfacción de que realmente mi vida pertenecía plenamente a Dios y que Él me había llenado con su Espíritu Santo y que me había dado ese poder para ser su testigo. Pero yo comprendí muy bien que eso fue una puerta abierta que necesitaba pasar. Entonces, cuando tuve 17 años de edad, estuve en un retiro de jóvenes y fuimos a un campamento no muy lejos de aquí, entre aquí y Louisville, Camp Cedarmore en Shelby County, aquí en Kentucky. Y fue un sábado de noche y hubo un mensaje, no recuerdo mucho del mensaje, pero después del mensaje dividimos en grupos pequeños y regresamos a la habitación donde estuvimos hospedados. Y yo con 4 jóvenes más y con un líder de jóvenes estuve sentado en el piso, en la habitación, en el campamento Cedarmore. Y yo recuerdo que el líder me preguntó, Pablo, ¿qué deseas pedir al Señor? Y yo dije, yo quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Y no recuerdo más de la conversación, pero recuerdo mi reflexión. Y ahí sentado en el piso, en esa habitación, con jóvenes conmigo, orando al Señor con mucha reverencia, yo comencé a reflexionar sobre la bondad de Dios. Get it up on the screen. Ya. Muy bien. En esa habitación. Yo estuve reflexionando sobre cuán bueno es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán inteligente es Dios, que Él sabe todo. Y reflexionando sobre el poder de Dios y la sabiduría de Dios y la bondad de Dios, comencé a reflexionar también cuán tonto yo no entregar toda mi vida a Él. ¿Por qué no iba a confiar en Dios con toda mi vida, con todo mi ser? ¿Por qué voy a tratar de tomar decisiones conforme a mi propia voluntad cuando hay un Dios omnipotente, omnisciente, que puede tomar control de mi vida? Y al reflexionar sobre eso en un momento muy tranquilo en que sentimos la presencia de Dios, comencé a reír y gozarme en esa realidad de la bondad de Dios y la tontería de Pablo, de no entregarse plenamente a Él. Y por fe, yo entregué toda mi vida al Señor, todo mi futuro, toda decisión, toda mi voluntad, todo entregué al Señor. Y Él me llenó con su Espíritu Santo ahí, sentado en el piso, en el campamento Cedarmore, ahí en Shelby County, Kentucky. Y no es sorprendente que pocos meses después yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia con One Mission Society, con la misma misión con que sirvo ahora. Hubo la oportunidad de viajar con jóvenes universitarios para testificar de Cristo en Colombia. Yo quise ir a Colombia porque sabía que Dios tuvo control de mi vida, pero no sabía exactamente cómo servirle. Entonces fui a Colombia y en Colombia estuve en un instituto bíblico. Ahí en el campo, entre Medellín, Colombia y Puerto Berrío. Y
con estudiantes que estuvieron preparándose para ser pastores, plantadores de iglesias, maestros de escuelas cristianas, etc. Y es la única foto que tengo de la época, soy yo ahí que está recibiendo, bueno, estoy con el peluquero, mis pantalones con pintura, porque durante toda la semana yo estuve pintando y trabajando en el mantenimiento del Instituto Bíblico, y los fines de semana saldríamos a evangelizar al aire libre y a predicar de Cristo en las iglesias. Pero estuve en Colombia 10 semanas y un tiempo muy especial. Cuando salimos, estuvimos en Miami listos para volar a Colombia, y otros jóvenes dijeron: Pablo, si tienes problemas con el idioma, solamente tienes que decir: yo no sabo hablar español, y la gente comprenderá. Y esa fue la reacción de todos los otros jóvenes. Pero yo no sabía español suficientemente para comprender el chiste. Yo pensaba que sabes. No. Entonces, pero fui y al final de las 10 semanas pude conversar con fluidez. Entonces fue un gran adelanto en mi capacidad con el español. 10 semanas con los colombianos apreciando su buena comida y su cultura. 10 semanas con gente latina, con gente colombiana, muy espirituales. Sin duda alguna, la población colombiana de 1975 fue una población mucho más espiritual que la población de Lexington. Mi gente muy materialista, no muy espiritual, pero la gente de Colombia, pensando en Dios, pensando en su Hijo Jesús, pensando en María, siempre muy espirituales, pero gente que no conocía la gracia de Dios, la bondad de Dios, la salvación gratuita que Cristo compró con su sangre para nosotros. Entonces, viajando, vi la realidad de Colombia. Terminé las 10 semanas en Colombia en un lugar que se llama Monserrate, que es un cerro donde hay una capilla, donde hay una imagen del Cristo caído, un Cristo negro, no negro como un ser humano, negro como la muerte. Y la gente iba subiendo el cerro buscando perdón por sus pecados, por los esfuerzos de subir. Y yo estuve ahí mirando a la ciudad de Bogotá con 4 millones de habitantes, una ciudad inmensa, y pude ver casi toda la ciudad de Monserrate, y mirando los caminos, los senderos hechos en la colina ahí, por la gente esforzándose, ganar su salvación. Y yo sentí gran compasión. Bueno, regresé a Estados Unidos, pude dar un informe a mi iglesia, y estuve regresando de mi iglesia a mi casa aquí en Lexington. Estuve subiendo en Rose Street, y tal vez ustedes han subido ahí por la Universidad de Kentucky. Y fue justo el tiempo cuando los grupos sociales, no sé cómo se llaman en español, los sororities, estuvieron reclutando nuevos miembros. Y es un tiempo de muchas fiestas, y ellos tuvieron ahí una imagen de Mickey Mouse y otra imagen del Pato Donald. Y yo estuve subiendo, regresando de mi iglesia, yendo a la casa un domingo de noche, mirando la realidad de mi gente en la Universidad de Kentucky y recordando la realidad de la gente en Colombia. Y yo sentí que Dios me llamaba
a servirle como misionero en América Latina. Y yo dije, sí, Señor, estoy muy de acuerdo. Y sucedió justo ahí, en ese lugar, ahí en Rose Street, donde está el carro blanco en la foto. Entonces, desde aquel entonces, por 7 años más, siempre toda mi vida enfocado en ser misionero en Colombia. Terminé mis estudios en la Universidad de Kentucky, conocí a Bárbara, nos casamos, cuando estuve estudiando en el seminario Asbury, ahí en Wilmore, Kentucky, y de ahí salimos al Ecuador. Pasamos por Costa Rica estudiando en el Instituto de la Lengua Española en San José. Luego vamos más al sur a la ciudad de Quito. Después pasamos a vivir en esta casa cuando estuvimos estudiando el Quichua. Quichua es el idioma del Imperio Incaico y es un idioma principal de los indígenas de la Sierra Ecuatoriana. Entonces vivimos en esa casa. Ahora es coliflor que está sembrado ahí, pero cuando vivimos allá casi las chacras ahí sembrado con cebollas. Entonces salimos al buen olor de la cebolla todo día que salimos de nuestra casa. Dios nos había llamado a plantar iglesias entre los Saraguros. Los Saraguros es un grupo étnico entre los quichuas de la Sierra Ecuatoriana. Y ustedes ven que su forma de vestirse es diferente a la forma tal vez en su tierra, obviamente diferente a la forma de aquí, y su cultura también muy diferente. Yo recuerdo cuando estuve alistándome a salir, mi mamá me preguntó, Pablo, pensando en su viaje al Ecuador, ¿hay algo que temes pensando en el futuro allá? Eso fue una conversación muy personal entre mi mamá y yo. Y creo que ella quería oírme decir, temo las enfermedades tropicales, ¿no? Ella quiso que yo tuviera temores sanos para protegerme de algún peligro. Pero yo no pude pensar en nada material que temía pensando en mi vida futura en el Ecuador. Pero con sinceridad yo dije, mami, lo que más me preocupa es si Dios me ha llamado a plantar iglesias entre los Saraguros, y no hay iglesias entre los Saraguros. Y Dios me ha llamado a plantar iglesias, y yo he dicho a mucha gente que al Ecuador voy para plantar iglesias. ¿Y qué pasa si llegando allá no logro plantar iglesias? Es lo que me preocupa, es lo que me da temor. Y ella con mucha gracia, no fue una mujer de fe abundante, pero con mucha gracia me dijo, Pablo, Dios está contigo y no tienes que temer. Y fue la verdad. Pero cuando Dios nos pone puertas en el camino, pasamos por fe y no hay garantías lo que va a pasar al otro lado. No hubo garantías que iba a tener éxito plantando iglesias entre los Saraguros. Nadie tuvo éxito antes de nuestra llegada, y misioneros habían intentado desde 1957, llegamos en 1985, desde 57 hasta 85, y no habían logrado plantar iglesias. Pero Dios puso delante de nosotros una puerta abierta, y por fe pasamos por la puerta. Intentamos muchas cosas para ganar los Saraguros a Cristo. Aún tuvimos un intento en una librería cristiana para vender libros cristianos y ofrecer tratados y todo eso en un pueblo que tiene
un índice de analfabetismo de 60%. Nosotros colocamos la librería cristiana. Pueden entender cuán desesperados estuvimos porque intentamos con todo método evangelístico, con muy pocos resultados. Pero un día Dios nos dio la clave para ganar a los zaragoros, y la clave fue la fiesta espiritual. Tal vez ustedes saben de sus países de origen, o tal vez no han visto, pero en América Latina en general, y sin duda alguna en el Ecuador, los indígenas aprecian bastante las fiestas. La fiesta no es como una fiesta de cumpleaños, es un evento de todo un fin de semana, con mucha comida y todos bienvenidos. Es lo interesante de las fiestas de los zaragoros. Por ejemplo, si yo tengo una fiesta en mi casa, yo voy a invitar a unos cuantos amigos y van a llegar. Pero cuando hay una fiesta en una comunidad indígena en el Ecuador, la invitación es para todos y no hay cómo decir a nadie no entre. Es una invitación para todos, entonces todos llegan. Mucha comida, hay deporte, hay música, hay una parte espiritual. Y en el Ecuador una parte espiritual en la fiesta tradicional muy idólatra, pero hay una parte espiritual. Y también en la fiesta tradicional hay alcohol. Tengo grabado en mi mente un domingo por la tarde cuando había una fiesta en la comunidad de San Lucas, y yo estuve pasando por San Lucas yendo a la capital de la provincia, la ciudad de Loja, y hubo madre y padre con un quintal de arroz que necesitaban subir al bus, 100 libras de arroz, que necesitaban un saco, que necesitaban llevar al techo del bus para viajar con sus compras a la casa. Papá borracho, mamá borracho, el responsable de la familia, un muchacho de 8 años de edad, que tuvo la responsabilidad de hacer que sus padres llegaran a la casa y que el arroz comprado llegara a la casa y que él llegara a la casa en un bus hecho para 40 pasajeros con 70 personas ahí sentados y parados. Y la desesperación en la cara de ese joven por la fiesta que sus padres con mucha alegría habían asistido. Pero Dios nos dio la clave. ¿Qué pasaría si quedamos con música, pero música cristiana, si quedamos con deporte, si quedamos con la comida, si quedamos con la parte espiritual, pero colocamos películas cristianas, predicación evangélica, concurso de música cristiana? Eso será la parte espiritual. Y si decimos en nuestra fiesta espiritual no va a haber trago, no pueden traer trago, no hay trago en nuestra fiesta. ¿Qué pasaría si intentamos así evangelizar a los zaragoros? Y tuvo un impacto muy especial. Las damas especialmente, con muchas ganas de asistir a esa fiesta, sabiendo que regresando a casa no iba a ser maltratados por su cónyuge. Entonces fue una transformación en la comunidad. En una de las primeras fiestas espirituales, realizamos la fiesta en el tiempo de la siembra de maíz en la sierra. Y hubo un señor Taita Espíritu Hualán. Taita es la palabra quichua para papá. Espíritu fue su nombre, apellido Hualán. Taita Espíritu Hualán subió del oriente ecuatoriano, de la cuenca del río Amazonas a la sierra para sembrar maíz. Y cuando estuvo
en la sierra asistió a la fiesta espiritual y siempre todo fue muy atrasado. Si dijimos vamos a cenar a las 6:30, a las 9:30 recibimos el plato de comida. Entonces si dijimos vamos a iniciar la fiesta de música cristiana a las 8, a las 10:30 comenzaba el concurso de la música cristiana. Entonces predicamos y dimos la invitación como a las 11:30 de la noche. Y hermanos, no me inviten a predicar a las 11:30 de la noche, no sirve, no sirvo para eso. Pero trae de espíritu, al oír la invitación, pase adelante, entrega su vida a Cristo. El día domingo, él estuvo en la iglesia. Ustedes saben por su propia experiencia cuánta confusión, cuánto temor, cuánta ansiedad hay en pueblos tradicionales cuando están enfrentados con la Santa Cena. Pero trae de espíritu, recién nacido de nuevo en Cristo Jesús, cuando sirven la Santa Cena, sorprende a todos y va y participa y recibe los elementos de la Santa Cena. Y para mí eso fue casi un milagro mayor que su entrega a Cristo la noche anterior. Entonces, yo quiero conocerle un poco más, pero él dice, hermano Pablo, tengo que regresar al oriente, mi bus sale a las 2:30 y como a las 11:45 terminamos el culto. Entonces, solo pudimos decirle, bueno, es importante leer la Biblia, es importante orar a Dios, Dios está contigo, asegúrese escuchar a la voz de los Andes, a Radio HCJB, para oír mensajes cristianos y que Dios te bendiga, porque se fue. Y el oriente ecuatoriano no es un lugar de fácil comunicación, no hubo teléfonos, no hubo cómo mantener el contacto con él. Pero dice ahí que es un hijo de paz, y trae de espíritu fue un hijo de paz. Creo que si ustedes, aun los que han hablado el español desde casi su nacimiento, si ustedes hablaran con trae de espíritu Walán, dudo que comprenderían lo que él quiso decirle en castellano, porque su forma de hablar, su idioma es muy diferente que su forma de hablar su idioma. Siempre he dicho, a veces yo tengo que saber lo que quieren decir para comprender lo que están diciendo. Y él habla quichua, pero quichua es un idioma que tiene menos y menos uso y utilidad. Pero a pesar de eso, a pesar de su edad, a pesar de su falta de educación formal, él tuvo un impacto y comenzamos a recibir invitaciones a pasar a Nuevo Porvenir en el Oriente para compartir el Evangelio, y la gente comenzó a recibir a Cristo. Y luego no hubo muchas invitaciones para Nuevo Porvenir, pero hubo invitaciones en San Ramón. Y no sabíamos por qué ahora invitaciones de San Ramón. Nunca nadie de San Ramón nos ha invitado a compartir el Evangelio. ¿Cómo es posible? Y luego dimos cuenta, el Espíritu pasó, vendió su finca en Nuevo Porvenir y pasó a vivir en San Ramón. Y su testimonio tuvo influencia. Y comenzaron a nacer nuevas iglesias en el Oriente ecuatoriano. Y doy gracias a Dios, porque pasamos por la puerta abierta para ir y servir como misioneros entre los zaragoros. Doy gracias a Dios que durante el gran desafío de encontrar métodos evangelísticos que valían para los zaragoros, encontramos la fiesta espiritual. Y doy gracias a Dios que Él envió un hijo de paz, un hombre de influencia, un hombre receptivo, un hombre que abrió su casa para el Evangelio, un hombre de impacto, trae espíritu Walán.
Es nuestra familia. Cuando estuvimos ahí, tal vez pueden notar que estamos cansados. Nuestra hija Catalina está ahí echado en el sofá. Ella ahora sirve como misionera, ha regresado al Ecuador. Es la más ecuatoriana de nuestra familia. No nos dimos cuenta cuando le daríamos 10 sucres para ir y comprar empanadas en la esquina los domingos en el mercado, que no solamente estuvo alimentándose con una empanada, pero estuvo alimentándose con la cultura ecuatoriana, y ella se identifica mucho con el Ecuador. Pero yo pongo esta foto de mi familia cansada para decir que no es tan fácil servir como misionero transcultural. Y cuando pasamos, y nos cansa, pero cuando pasamos por las puertas abiertas que Dios pone en nuestro camino, es muy duro. Muchas veces lo que está al otro lado de la puerta es muy dura, muy dura. Pero Dios está ahí para bendecir, está ahí para invitar a la gente a conocer a Cristo, está ahí para transformarnos a nosotros como agentes del Evangelio y también transformar a otras personas. Pasamos a Quito y aprendimos de la multiplicación ahí. No tengo tiempo para contarles muchos detalles sobre Quito. Encontramos otros hijos de paz ahí. Franklin Gavilanes, un odontólogo con cáncer, y pude orar con él. Dios los sanó. Tuvo cáncer, un caso muy difícil, y Dios los sanó. Y ganamos nuevos amigos, aprendimos cosas muy especiales en Quito. Ojalá que tuviera tiempo para contar todo eso, pero no tengo tiempo. En 1999 estuvimos regresando a Estados Unidos, compramos boletos económicos, pero tuvimos que hacer escala en Orlando, en Florida, y pasamos la noche ahí en un hotel. La mañana siguiente Bárbara se levanta y va al baño, y yo me levanto después de ella. Yo voy al baño, pero no puedo abrir la puerta porque ella estuvo ahí caída en el piso y no me puede hablar con claridad, y me doy cuenta que ella está sufriendo un derrame cerebral. Entonces llamamos 911 y vienen los bomberos y la ambulancia y todo eso. Es muy interesante cuando estás en una ambulancia. El bombero no te deja abrochar el cinturón de seguridad. Él lo hace y hace el clic ahí, porque sabe que el pasajero que está acompañando a un enfermo en una ambulancia no puede atenderse muy bien. Eso fue mi realidad externa. Mi realidad interna, solo estuve orando: Señor, no déjala morir, no déjala morir, no déjala morir. No pude orar más que eso. Fue la frase que siempre estuve repitiendo, yendo al hospital allá en Orlando. Entonces ella estuvo hospitalizada. Yo tuve que alquilar un auto. Luego unos amigos en Orlando nos prestaron su auto. Estuve devolviendo el auto de alquiler al aeropuerto. Y me habían enseñado que cuando uno pasa por pruebas muy difíciles es importante alabar al Señor. Y yo me di cuenta que durante 2 días yo no estuve alabando al Señor. Levantando mi petición sí, pero alabándole no. Entonces yo comencé a cantar, y en momentos muy difíciles estamos utilizando el idioma más sencillo posible.
y las peticiones, el lenguaje, mejor dicho, el lenguaje más sencillo y las peticiones más sencillas posibles. Y yo comencé a cantar una canción. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Y al cantar eso, yo sentí la fidelidad del Señor. Yo había pasado por una puerta de temor a confianza, de temor a esperanza. No una esperanza de una transformación total en la salud de mi esposa, aunque seguimos pidiendo al Señor la sanidad y Señor si continuaba dando más y más sanidad, aunque no completa, pero una seguridad que Dios estuvo con nosotros. Y eso fue una oportunidad de aprender una compasión que no había comprendido. A pesar de ser misionero, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser estudiante de teología, no había comprendido esa compasión para gente que sufre sin tener culpa alguna en su sufrimiento. Y hay mucha gente que sufre, que están encontrando dificultades muy graves y creemos que están sufriendo porque tomaron decisiones equivocadas o erradas o aún decisiones pecaminosas. Pero hay tanto sufrimiento en el mundo simplemente porque viven en un mundo quebrantado. Y entonces, pasar por esa dificultad, obviamente lo que sufrió Bárbara, mucho más que cualquier dificultad que yo enfrentaba, pero hubo un momento de gran aprendizaje y de gran confianza. Cuando Dios pone puertas en nuestro adelante, siempre tenemos la oportunidad de responder con fe y pasar por la puerta, o responder con duda y quedar a un lado de la puerta, no experimentando la bondad de Dios que está al otro lado, que vamos a experimentar solo cuando pasamos por la puerta. Bueno, puedo contar sobre aprendizaje, sobre la multiplicación de iglesias y eso es muy interesante, los 12 principios de multiplicación de iglesias. Salimos del Ecuador para vivir y trabajar aquí en Estados Unidos en 2001 con un tiempo de capacitación, capacitando misioneros para plantar y multiplicar iglesias. Dios ha hecho cosas maravillosas. Colaboramos con una asociación de iglesias en Bangladesh. Es un culto de bautismo allá en Bangladesh. Cuando comenzamos la colaboración con ellos en 1998, hubo 28 iglesias. Y ahora, por aplicar los principios de multiplicación, hay más que 3,000 iglesias por la gracia de Dios. Entonces, a veces no puedo comprender eso, porque recuerdo cuán difícil fue para mí ir a Whitmore Lake, Michigan y testificar de Cristo. Cuán difícil fue para mí ir al Ecuador y tratar de plantar la primera iglesia entre los zaragoros. Y ahora tengo el privilegio de colaborar con una sola asociación de iglesias que ha crecido de 28 a 3,000 iglesias en menos que 20 años. ¿Cómo es posible eso? Gloria a Dios. Pero Dios pone puertas delante de nosotros. A veces tomamos decisiones tan sencillas como testificar de Cristo y con eso pasamos por la puerta.
Tal vez a veces son decisiones trascendentes de mudarnos de un continente a otro, pero cuando pasamos por las puertas, Dios está al otro lado. En África, la plantación de iglesia ni hubo árbol ahí, solo debajo del cielo, plantando una nueva iglesia, y los troncos puestos ahí, no planos. Pero es el nacimiento de una nueva iglesia en Angola, en Europa, en Colombia. Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos colaborando con Satura Colombia en la costa norte, y desde el primer trimestre de 2016 hasta el tercer trimestre de este año han crecido de menos que 500 grupos pequeños a más que 2.500. Entonces la multiplicación de discípulos, líderes e iglesias es una realidad en el mundo en que vivimos, y estoy tan agradecido a Dios por eso. Esos son algunos de los resultados de cada comunidad para Cristo, un ministerio con que trabajo yo. El año pasado plantaron 8.346 células o iglesias. Entonces Dios está haciendo cosas maravillosas, pero quiero preguntarles un poco sobre las puertas que Dios está colocando en su camino. Les pregunto si está llamándoles a tomar un nuevo rol o ministerio. Venimos conversando sobre los dones espirituales. ¿Qué puerta está abriendo delante de usted en cuanto a un nuevo rol de ministerio? O tal vez está llamándole a organizar un nuevo ministerio, o tal vez está llamándole a las misiones transculturales, internacionales o locales, pero cruzando fronteras de cultura para ganar la gente para Cristo. Las puertas abiertas son oportunidades para vivir la revelada voluntad de Dios. Son oportunidades pero a veces la puerta no está completamente abierta, hay que empujar. Las puertas que Dios pone en nuestro delante no tienen una acera móvil que lo lleve para adelante. No es como en el aeropuerto cuando uno simplemente sube y avanza automáticamente. Tenemos que caminar por fe, por las puertas que Dios nos abre. Siempre lleven riesgos al pasar. Siempre cuando Dios pone una puerta abierta en su camino, hay riesgos al pasar. Y no ofrece garantías de éxito a medida que pasa usted. No hay garantías con las puertas abiertas. Y cuando Dios pone una puerta abierta delante de nosotros, otros van a dudar, no van a entender por qué queremos tomar ese riesgo. Bueno, las puertas abiertas marcan el camino a la transformación personal, conducen a grandes aventuras, pero esa no es la razón por la que deberías decidir pasarlas. No por aventuras pasamos por las puertas de Dios, pero sí es una gran aventura cuando pasamos por la puerta que Él abre. Las puertas abiertas permiten que otras personas se bendicen, cosa que no pasaría si usted no pasara por la puerta. Permíteme repetir eso. Las puertas abiertas de Dios permiten que otras personas se bendicen, cosa que no pasaría si usted no pasara por la puerta. Cuando pasamos por la puerta de Dios por fe, hay bendición al otro lado. Y siempre requiere fe para pasar, incluso si ya ha pasado por 100 puertas anteriormente. Hay desafíos en mi vida ahora que son grandes, igual que el desafío de salir para el Ecuador. Y siempre Dios pide que respondamos con fe.
Para terminar, quiero dejarles con este versículo. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hermanos, yo les animo a identificar la puerta que Dios está poniendo en su camino y que pasa por fe, porque la bendición al otro lado es muy, muy grande. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Sé que tú eres un Dios que pone puertas abiertas en el camino. Pido que, Señor, que a mis hermanos, que los ayudes a identificar la puerta y que identificando la puerta, que pasen por fe a servirte y a bendecir a mucha gente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.